El imperio Haitorne era inmenso, extendiéndose por cientos de sistemas estelares como una gigantesca red de poder y control. En el centro de todo ello se encontraba la emperatriz Kira, un ser tan antiguo y poderoso que planetas enteros temblaban al mencionar su nombre. Gobernaba desde su palacio en Berit Prime, un mundo fronterizo donde cielos púrpuras se unían a montañas de cristal y donde el aire mismo parecía vibrar con energía. Los jardines del palacio eran legendarios en todo el imperio. No por su belleza, aunque eran de una belleza inimaginable. No por las plantas exóticas que brillaban suavemente a la luz del atardecer ni por las cascadas que fluían hacia arriba en lugar de hacia abajo. No, estos jardines eran famosos porque estaban completamente prohibidos. La pena por entrar sin permiso era la muerte. Sin excepciones, sin piedad. Dentro de esos jardines vivían los tesoros más preciados de la emperatriz. 3 crías de dragón, cada una representando la esperanza para una especie en extinción. Sus padres habían sucumbido a una terrible plaga 2 años antes, dejando a estas crías como las últimas de su especie en el universo conocido. La emperatriz los custodiaba obsesivamente, confiando únicamente en sus sistemas automatizados más avanzados para cuidarlos. La colonia humana en Berit Prime era pequeña y estaba en apuros. La Tierra había obtenido recientemente permiso para establecer un asentamiento en el continente sur del planeta, lejos del Palacio Imperial. Los colonos conocían las reglas: permanecer en su zona, no hacer preguntas, y bajo ninguna circunstancia acercarse a las tierras privadas de la emperatriz. Lucas Patterson, de 8 años, no se consideraba un infractor. De hecho, era un niño bastante bueno, de los que hacían los deberes sin que nadie se lo pidiera y ayudaban a su padre a arreglar cosas en su pequeña casa prefabricada. Pero Lucas tenía una debilidad. Sentía una curiosidad desesperada por todo. Esa tarde en particular, había estado explorando las colinas rocosas cerca del límite este de la colonia. Su padre creía que estaba jugando al fútbol con los otros niños en la cúpula recreativa. Pero Lucas se había aburrido de eso hacía horas. Las colinas eran más interesantes, llenas de insectos y plantas raras que se enroscaban al tocarlas. Estaba persiguiendo una mariposa, o al menos algo parecido a una mariposa. Tenía 6 alas en lugar de 4, y brillaban con colores que parecían no tener nombre. La criatura danzaba por el aire justo delante de él, manteniéndose siempre apenas fuera de su alcance. Lucas rió mientras la seguía, saltando rocas y agachándose bajo ramas bajas. No se dio cuenta de cuando cruzó a territorio prohibido. Se suponía que debía haber barreras, campos de fuerza que impedirían la entrada a cualquiera. Pero una tormenta eléctrica reciente había dañado secciones del perímetro. Se había formado un hueco, lo suficientemente ancho como para que un niño delgado de 8 años pasara. Los jardines lo dejaron sin aliento. Todo parecía brillar con su propia luz interior. Árboles de corteza plateada crecían en espirales imposibles. Flores del tamaño de su cabeza se abrían y cerraban lentamente como si respiraran. Un arroyo corría por el centro, su agua tan clara que parecía cristal fluyendo. El aire olía dulcemente a miel y canela mezcladas. Lucas se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par por la maravilla. Nunca había visto nada tan hermoso en toda su vida. Las imágenes de la tierra no se acercaban a esto. Era magia hecha realidad. Entonces oyó el sonido, un suave gemido como el llanto de cachorros. Se le encogió el corazón. Algún animal estaba herido o asustado. Lucas olvidó por completo las reglas y corrió hacia el sonido. Los encontró en un recinto dorado cerca de un grupo de árboles azules. 3 dragones, aunque llamarlos dragones, parecían casi ridículos. Eran pequeños, más o menos del tamaño del Golden Retriever del vecino en la tierra. Sus escamas brillaban en tonos rojos, dorados y plateados. Tenían diminutas alas plegadas contra la espalda, y sus ojos eran grandes y tristes. Los bebés se acurrucaban juntos, emitiendo maullidos lastimeros. Lucas se acercó lentamente,
como su padre le había enseñado a acercarse a cualquier animal asustado. Se arrodilló a pocos metros de distancia, con movimientos suaves. Fue entonces cuando vio los comederos. Estaban claramente automatizados, diseñados para dispensar comida a intervalos regulares. Pero las pantallas estaban apagadas. De vez en cuando, saltaban chispas de los circuitos dañados. Las máquinas estaban rotas, y por el aspecto de los cuencos vacíos, llevaban un tiempo rotas. Los dragones se morían de hambre. Lucas sintió que la ira le subía al pecho. ¿Cómo podía alguien dejar que estas hermosas criaturas pasaran hambre? ¿Dónde estaban las personas que se suponía que debían cuidarlas? Miró a su alrededor, pero el jardín parecía completamente vacío excepto por él y los dragones. La más pequeña, con escamas plateadas que reflejaban la luz como espejos, dio un paso vacilante hacia él. Estiró el cuello, olfateando el aire. Su estómago emitió un fuerte gruñido. Lucas tomó una decisión. Se quitó la mochila de los hombros y la abrió. Dentro estaba su almuerzo, cosas que su padre le había preparado esa mañana. 2 barras de granola, una bolsa de cecina, una manzana y un sándwich. No era mucho, pero era comida. Desenvolvió una barra de granola y la partió en trozos pequeños. Lentamente, con cuidado, extendió la mano con un trozo apoyado en la palma. El dragón plateado lo observó con ojos inteligentes y luego tomó la comida con cuidado. Masticó una vez, 2 veces, y luego pió con entusiasmo. Los otros 2 dragones se animaron de inmediato. En cuestión de minutos, los 3 dragones comían de sus manos. Lucas dividió todo lo que tenía, asegurándose de que cada dragón recibiera una porción igual. Lo devoraron todo, emitiendo pequeños sonidos felices que le recordaron a gatos contentos ronroneando. La más pequeña incluso se subió a su regazo, acurrucándose como si lo conociera de toda la vida. Lucas rió y acarició suavemente sus escamas. Eran cálidas y suaves como metal calentado por el sol. La dragona cerró los ojos y emitió un sonido retumbante de pura felicidad. No vio la sombra que cayó sobre el jardín. No oyó el brillo de la tecnología de teletransportación. Estaba demasiado ocupado hablando en voz baja con los dragones, prometiéndoles que les traería más comida mañana, como para no dejar que volvieran a tener hambre. Entonces, una voz como un trueno hendió el aire. A Lucas se le heló la sangre. La temperatura en el jardín bajó 20 grados en un instante. Lucas sintió el cambio de presión del aire, haciéndole estallar los oídos. Levantó la vista lentamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. La emperatriz Kiraisa se alzaba ante él como una pesadilla encarnada. Era enorme, de casi 4 metros de altura, con escamas que cubrían todo su cuerpo como una armadura natural. En ese momento, esas escamas brillaban con colores carmesí y negro que Lucas instintivamente entendió que significaban rabia, furia pura y sin filtro. Sus ojos brillaban con un fuego interior, y cuando abrió la boca, pudo ver hileras de dientes capaces de desgarrar el acero. Tras ellas se materializaron una docena de guardias, cada uno fuertemente armado y apuntando sus armas directamente a Lucas. Llevaban armaduras oscuras que parecían absorber la luz, y sus rostros estaban ocultos tras cascos que los hacían parecer máquinas en lugar de seres vivos. Lucas no podía moverse, no podía respirar, no podía pensar. El pequeño dragón plateado en su regazo se apretó contra él, percibiendo su miedo. La emperatriz dio un paso al frente, y el suelo tembló. Su mano con garras se disparó más rápido de lo que Lucas pudo seguir, agarrándolo por la pechera de su camisa y levantándolo en el aire como si no pesara nada. El dragón plateado cayó de su regazo, piando angustiado. Los pies de Lucas colgaban a 1 metro del suelo mientras la emperatriz lo acercaba a su rostro. Su aliento era caliente y olía a azufre y humo. Cuando habló, su voz no solo sonaba enojada. Sonaba antigua, poderosa, como montañas que se crujen o océanos rugiendo en una tormenta. «¿Te atreves?» Cada palabra golpeó a Lucas como un golpe físico.
Te atreves a entrar en mis jardines sagrados. Te atreves a tocar a mis hijos. Te atreves a alimentarlos con sustancias desconocidas para mi ciencia. Sus escamas brillaron con un rojo más brillante y el calor irradiaba de su cuerpo. ¿Tienes alguna comprensión de lo que has hecho, niño humano? Lucas intentó responder, pero se le había cerrado la garganta. Todo su cuerpo temblaba de terror. Había oído historias sobre la emperatriz, cuentos susurrados que los adultos creían que los niños no oían. Ella destruyó rebeliones enteras con sus propias manos. Ella convirtió ejércitos en cenizas. Había gobernado durante más de 3000 años sin mostrar piedad a nadie que se cruzara en su camino. Y él simplemente entró en sus jardines privados y tocó sus posesiones más preciadas. Habla. La emperatriz lo sacudió y los dientes de Lucas castañetearon. Yo no lo hice. Tenían hambre. Las palabras salieron de él en un torrente, agudas y desesperadas. Las máquinas estaban rotas. Estaban llorando. Los oí llorar y no podía dejarlos así. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento mucho, mucho. No quise romper ninguna regla. Acababa de almorzar y estaban tan hambrientos que no pude. Silencio. La palabra crujió en el aire como un látigo. La mano libre de la emperatriz comenzó a brillar con energía. El poder se reunió alrededor de sus garras. Les diste comida de la tierra. Sustancias primitivas, sin analizar, que podrían contener toxinas, venenos, contaminantes biológicos que los sistemas de mis hijos no pueden procesar. Su voz se hizo más baja, lo que de alguna manera la hizo aún más aterradora. Si enferman, si mueren por tu ignorancia y tu violación de la ley sagrada, rogarás por la muerte mucho antes de que yo te la conceda. Lucas sollozaba abiertamente. Pensó en su padre, que pronto lo buscaría, que estaría muerto de preocupación, que nunca sabría qué le pasó a su hijo. Por favor, susurró. Por favor, no quería hacerles daño. Nunca les haría daño. Son hermosos e increíbles, y solo quería ayudar. La emperatriz entrecerró los ojos. Abrió la boca para dictar sentencia, para pedir la ejecución que la ley imperial exigía por tal violación. Pero entonces intervinieron los dragones. Los tres se abalanzaron repentinamente hacia adelante, piando frenéticamente. La más pequeña, plateada, la que había estado en el regazo de Lucas, se colocó directamente entre el niño y la emperatriz. Extendió sus diminutas alas todo lo que pudo, que no eran muy anchas en absoluto, y emitió un silbido. Era tan amenazante como un gatito intentando luchar contra un tigre. Pero su intención era clarísima. Estaba protegiendo a Lucas. Los otros dos dragones se aferraban a las piernas colgantes de Lucas, emitiendo sonidos de angustia. El más grande, con escamas de un carmesí intenso, agarró el dobladillo de la túnica de la emperatriz con los dientes y tiró, intentando que soltara a Lucas. La emperatriz se quedó paralizada. El brillo alrededor de sus garras se desvaneció. Sus escamas cambiaron de rojo a morado, luego a un remolino de colores que Lucas no pudo interpretar. Miró a sus dragones como si acabaran de empezar a hablar lenguas antiguas. No, susurró. Esto es imposible. Su científico jefe, un ser de 4 brazos y piel cristalina, dio un paso adelante vacilante. Emperatriz, las crías parecen haber desarrollado un vínculo con la niña humana. Esto no tiene precedentes en todos nuestros registros. Puedo verlo. La voz de la emperatriz se quebró con irritación, pero la furia mortal se había desvanecido, reemplazada por la confusión. La huella del dragón en quienes los crían en sus primeras semanas de vida. Se vinculan con sus cuidadores. Miró a Lucas, lo miró fijamente, estudiando su rostro surcado de lágrimas y su cuerpo tembloroso. Los sistemas automatizados fallaron. ¿Cuánto tiempo? 3 días, emperatriz, informó otro guardia. Los daños de la tormenta pasaron desapercibidos para nuestros sistemas de monitoreo. Las crías llevan 3 días sin comer. Las escamas de la emperatriz cambiaron de color.
Bajó lentamente a Lucas hasta que sus pies tocaron el suelo, pero no le soltó la camisa. Los dragoncitos se agruparon de inmediato a su alrededor, apretándose contra sus piernas y emitiendo sonidos de preocupación. «Vendrás conmigo», dijo la emperatriz con voz fría, pero ya no asesina. «Te retendrán en el palacio. Todos los días te traerán aquí para alimentar a mis hijos. Mis científicos analizarán todo lo que les diste». Atrajo a Lucas hacia sí, su rostro a centímetros del suyo. «Si mis dragones enferman, mueres gritando. Si muestran algún signo de envenenamiento, mueres lentamente. ¿Entiendes?» Lucas asintió frenéticamente, incapaz de articular palabras. Pero la emperatriz continuó, y algo cambió en sus antiguos ojos. Algo que podría haber sido curiosidad. «Si prosperan con tu comida primitiva, si siguen creando un vínculo contigo, si esta cosa imposible sigue ocurriendo, entonces discutiremos tu destino con más detalle». Finalmente lo soltó, y Lucas se desplomó de rodillas. Los dragones se acurrucaron contra él de inmediato, y él los abrazó instintivamente, buscando consuelo, incluso mientras lo ofrecía. «Llévenlo a las habitaciones de invitados», ordenó la emperatriz. «No a las mazmorras, ni a las habitaciones de invitados, ni a los guardias. No debe irse, pero no debe sufrir daño». Hizo una pausa, observando cómo el dragón más pequeño lamía las lágrimas del rostro de Lucas. «Todavía no, al menos». Los guardias rodearon a Lucas, levantándolo. Los dragones gritaron mientras se lo llevaban y el sonido le rompió el corazón. Miró hacia atrás por encima del hombro, viéndolos intentar seguirlo, solo para ser retenido suavemente por la propia emperatriz. «Volveré», gritó Lucas. «Lo prometo. Mañana traeré mejor comida. Lo prometo». Mientras lo conducían al enorme palacio, Lucas se dio cuenta de algo aterrador. Su vida acababa de cambiar para siempre. Era prisionero del ser más poderoso del imperio, y de alguna manera, imposiblemente, se había vuelto importante para 3 crías de dragón, quienes podrían ser la única razón por la que seguía vivo. Su padre iba a enloquecer. Las habitaciones de invitados eran más bonitas que toda la casa de Lucas en la colonia. La cama era enorme, fácilmente lo suficientemente grande para 5 personas, con sábanas que se sentían como seda líquida. El baño tenía una bañera que podía usarse también como piscina. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista de las montañas purpúreas a lo lejos, pero Lucas apenas se percató de ello. Estaba prisionero en una jaula dorada, y solo podía pensar en esas 3 crías de dragón y en si alguna vez volvería a ver a su padre. Esa primera noche, lloró hasta quedarse dormido. La mañana llegó con un golpe seco en la puerta. 2 guardias entraron, con expresiones indescifrables tras sus cascos. «La emperatriz requiere su presencia en los jardines». Ahora, el estómago de Lucas se revolvía de miedo, pero lo siguió por pasillos tan grandiosos que lo hacían sentir diminuto. Pinturas cubrían las paredes, representando batallas y ceremonias de miles de años de historia. Los sirvientes se detenían y lo observaban a su paso, susurrándose en idiomas que no entendía. Los jardines lucían aún más hermosos a la luz de la mañana. Y allí, esperando cerca del recinto dorado, estaban los dragones. En cuanto vieron a Lucas, los 3 enloquecieron de emoción. Pían y saltaban, meneando la cola como cachorros. El plateado intentó trepar la valla para alcanzarlo más rápido. A pesar de su miedo, Lucas no pudo evitar sonreír. Nunca tuvo mascotas en la tierra. Su padre siempre decía que se movían demasiado, que no sería justo para un animal. Pero estas criaturas actuaban como si fuera lo mejor que habían visto en su vida. «Acérquense», ordenó la emperatriz. Se hizo a un lado, observándolo todo con esos ojos intensos y antiguos. Lucas entró en el recinto, y de inmediato los dragones lo acosaron. Se frotaron contra sus piernas, se subieron a su lomo, le lamieron la cara con lenguas cálidas y ásperas. El plateado volvió a su regazo, ronroneando como un gato.
Lucas rió a su pesar. El miedo se desvaneció un poco. Hoy traje mejor comida, dijo nervioso, mirando a la emperatriz. Los guardias lo habían escoltado primero a las cocinas del palacio, donde los cocineros, confundidos, le habían dejado seleccionar los platos bajo atenta supervisión. Carne de verdad, algunas verduras y este cereal que come tu gente. Lo preparé yo. Sacó los recipientes y empezó a alimentar a los dragones. Comieron con entusiasmo, emitiendo sonidos de alegría entre bocado y bocado. Lucas se aseguró de que cada uno recibiera porciones iguales y los revisó cuidadosamente mientras comían. El carmesí tenía un pequeño rasguño en el ala que señaló a un dron médico cercano. La emperatriz observó en silencio un largo rato. Entonces habló, con la voz menos áspera que antes. Mis científicos han completado el análisis de su comida terrestre. El corazón de Lucas se detuvo. Era el momento. Aquí era donde le diría que la comida era venenosa y que iba a morir. Las barras de granola contenían compuestos minerales de los que carece nuestra comida sintetizada. La carne seca aportaba cadenas proteicas que mejoraban el desarrollo de las escamas. La fruta tenía enzimas que facilitaban la digestión. Hizo una pausa y su escama adquirió un color verdoso que podría haber sido vergonzoso. Corrigiste accidentalmente una deficiencia nutricional que nuestros mejores científicos no detectaron. Lucas parpadeó. Así que están bien. La comida los ayudó. Y mucho. Han crecido más en 3 días que en las 2 semanas anteriores. La emperatriz se acercó, observándolo con renovado interés. ¿Cómo supiste qué darles de comer? No sabía nada, admitió Lucas. Solo les di lo que tenía. Mi padre siempre dice, la buena comida es buena comida, seas quien seas. Durante las semanas siguientes, se desarrolló una rutina. Cada mañana, los guardias escoltaban a Lucas a los jardines. Pasaba horas con los dragones, alimentándolos, jugando con ellos, enseñándoles pequeños trucos. La emperatriz siempre estaba allí, observando desde la distancia al principio, luego acercándose gradualmente. Los dragones crecieron rápidamente. Pasaron de ser perros a tener el tamaño de un pony en solo 2 semanas. Sus alas se fortalecieron y comenzaron a realizar vuelos cortos por el jardín. La primera vez, el plateado logró volar un círculo completo. Lucas vitoreó tan fuerte que los guardias vinieron corriendo pensando que algo andaba mal. Pero más que su crecimiento físico, los dragones desarrollaron personalidades. El plateado, a quien Lucas llamaba Ceniza, era curioso y juguetón, siempre metiéndose en problemas. La carmesí, llamarada, era audaz y protectora, siempre colocándose entre Lucas y cualquier cosa que percibiera como una amenaza. La dorada, Tormenta, era gentil y atenta, la pacificadora cuando los otros dos peleaban por juguetes. Lucas creó juegos para ellos. Escondía golosinas por el jardín, enseñándoles a cazar usando sus narices. Les lanzaba pelotas para que las atraparan en pleno vuelo, desarrollando su coordinación aérea. Había instalado carreras de obstáculos que los hacían pensar y resolver problemas. La emperatriz comenzó a hacer preguntas. Al principio, eran sobre los dragones. ¿Por qué les hablaba constantemente? ¿Por qué los elogiaba cuando hacían algo bien? ¿Por qué se sentaba con ellos cuando estaban cansados en lugar de irse? Porque no son solo animales, explicó Lucas. Una tarde, As dormía en su regazo, roncando suavemente. Son inteligentes. Tienen sentimientos. Se asustan, se alegran y se frustran, igual que las personas. Acarició las escamas de As con suavidad, y se sentían solas. Creo que echaban de menos a alguien que realmente se preocupara por ellos, no solo alguien programado para alimentarlos. Según un horario. La emperatriz guardó silencio un largo rato. Eres muy sabia para ser una niña humana. Yo no soy sabia, dijo Lucas. Solo presto atención. A medida que los días se convertían en semanas, algo extraño sucedió.
La emperatriz empezó a quedarse más tiempo durante las sesiones de alimentación. Le preguntaba a Lucas sobre la tierra, sobre las costumbres humanas, sobre su vida antes de llegar a Verit Prime. Y poco a poco, con cuidado, Lucas también empezó a hacerle preguntas. ¿Nunca te sientes sola?, preguntó. Una noche, los dragones jugaban en la fuente, salpicando agua por todas partes. Estar a cargo de todo, bueno, eso sí que parece muy solitario. Las escamas de la emperatriz parpadearon con varios colores. Nadie le había hecho nunca una pregunta tan directa y personal. Las emperatrices no pueden permitirse la soledad, dijo, pero su voz carecía de convicción. Debemos mantener la distancia. Debemos inspirar respeto y miedo. Eso suena horrible, dijo Lucas. De verdad, todos necesitamos amigos. Tengo consejeros, sirvientes, todo un imperio de súbditos. ¿Pero tienes a alguien con quien simplemente puedas hablar? ¿Hablar de verdad de cosas importantes? Lucas la miró. Mi padre dice que ser fuerte no significa estar solo. Significa saber cuándo dejar entrar a la gente. La emperatriz se sentó en el banco junto a él, un gesto tan informal que los guardias cercanos se quedaron boquiabiertos. Tu padre parece un ser humano extraordinario. Lo es. Probablemente se esté volviendo loco preocupándose por mí. La voz de Lucas se apagó. ¿Sabe que estoy bien? ¿Le has dicho algo a la colonia? Les he informado que estás viva y a salvo. Más que eso complicaría las cosas. ¿Qué importa? La emperatriz miró a los dragones ahora acurrucados en una pila, exhaustos de jugar. Has logrado algo en semanas que yo no pude en 2 años. Confían en ti. Florecen bajo tu cuidado. Se han convertido en lo que los dragones deben ser. Alegres, fuertes y salvajes. Sus escamas se tornaron de un azul intenso. Les di todo menos lo que realmente necesitaban. Alguien que los viera como individuos, no como los últimos de una especie en extinción. Alguien que los amara simplemente porque existían. Lucas no supo qué decir. Así que se sentó en silencio a su lado mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Después de ese día, la emperatriz vino a los jardines, no solo para observar, sino para participar. Lucas le enseñó a jugar con los dragones, a interpretar sus estados de ánimo, a hacerlos reír. Al principio era torpe, rígida y formal, pero poco a poco Lucas vio cómo sucedía algo asombroso. La anciana y aterradora emperatriz empezó a sonreír, luego a reír, y finalmente a jugar como si hubiera olvidado como hacía miles de años. A los dragones les encantó. La incluyeron en sus juegos, y poco a poco el muro entre gobernante y criatura se derrumbó. As empezó a sentarse en el regazo de la emperatriz durante los descansos. Blae le traía los tesoros que había encontrado. Storm apoyaba la cabeza en la rodilla de la emperatriz, suspirando con satisfacción. Una noche, después de que los dragones se durmieran, la emperatriz habló en voz baja. He estado sola tanto tiempo. Lucas se apoyó en su costado, pequeño y cálido. Ya no tienes que estarlo. La emperatriz comprendió entonces que había sido conquistada, no por ejércitos, armas ni maniobras políticas, sino por la simple y honesta bondad de una niña humana que solo quería ayudar a unos animales hambrientos. El consejero Time permanecía de pie en las sombras de la cámara del Consejo Imperial, con los brazos cruzados en señal de disgusto. A través de la ventana de observación, observaba a la emperatriz jugar con la niña humana y esos dragones inútiles. Se reía de verdad. La poderosa Kirisa, conquistadora de 300 mundos, estaba a gatas jugando a un juego ridículo que el niño había inventado. Le hirvió la sangre a Time. Se ha debilitado, murmuró a la figura a su lado. La general Basa sintió, con el rostro lleno de cicatrices contorsionado en desaprobación. Pasa 6 horas al día en esos jardines. 6 horas que deberían dedicarse a la expansión, a la conquista, a recordarles a las especies inferiores por qué nos temen. Y todo por culpa de ese niño humano, Siseo Fine.
Incluso ha empezado a hablar de alianzas con la Tierra. Alianzas con una especie que ni siquiera ha dominado correctamente el viaje más rápido que la luz, con primitivos que aún mueren por enfermedades que curamos hace 10.000 años. Alrededor de la cámara, otros 12 miembros del consejo murmuraron su acuerdo. Eran la vieja guardia, los que creían que la fuerza del imperio provenía de la dominación, no de la diplomacia. Habían visto con horror cómo la emperatriz se ablandaba en los últimos 2 meses, mientras sonreía más y mandaba menos, mientras hablaba de cooperación en lugar de conquista. El chico debe ser eliminado, dijo Tain rotundamente. Su muerte romperá cualquier hechizo. Él la ha echado encima. Volverá a ser ella misma. El dolor endurece el corazón y recordará porque la piedad es debilidad. Es traición dañar lo que la emperatriz ha reclamado bajo su protección. Uno de los consejeros más jóvenes señaló con nerviosismo. Los ojos de Fain brillaron con frío cálculo. Solo si nos atrapan y solo si alguien sabe que somos responsables. Que parezca un accidente. Un mal funcionamiento de los sistemas de seguridad del jardín. Una criatura salvaje que de alguna manera traspasó el perímetro. La emperatriz no tendrá a nadie a quien culpar excepto al destino mismo. La votación fue rápida. 12 a favor, 3 abstenciones por miedo más que por desacuerdo. Monedas de oro cambiaron de manos mientras Ne contrataba a los mejores asesinos del imperio. Asesinos profesionales que nunca habían fallado un contrato, que podían burlar cualquier seguridad, que no dejaban pruebas. Que sea rápido, les ordenó Fain. El chico no debería sufrir innecesariamente. Se trata de política, no de crueldad. El asesino principal, una criatura llamada Raser, que había matado a más seres de los que podía contar, simplemente asintió. No le importaba la política. Le importaba el enorme pago que ahora tenía en su cuenta. 3 días después, a la hora de comer, atacaron. Lucas estaba arrodillado junto al estanque, llenando recipientes mientras los dragones jugaban cerca. Se habían vuelto enormes en las últimas semanas, ahora del tamaño de caballos, con alas lo suficientemente potentes como para volar de forma continua. Se lucía haciendo piruetas en el aire. Blas luchaba con Storm. Ambos gruñían juguetonamente. La emperatriz había sido llamada a una reunión urgente del consejo, dejando a Lucas solo con 2 drones de seguridad sobrevolando cerca. Los drones explotaron primero, de repente estallaron en chispas y se estrellaron. Contra el suelo. Lucas se levantó de un salto, confundido, mirando a su alrededor frenéticamente. 3 figuras brillaron, su tecnología de camuflaje fallando mientras se preparaban para atacar. Llevaban armaduras negras que parecían absorber la luz y portaban armas que zumbaban con energía letal. ¿Qué? Empezó a decir Lucas. Nada personal, chico, dijo Raser, alzando su espada de energía. Todo sucedió tan rápido que el cerebro de Lucas tuvo dificultades para procesarlo. El asesino se abalanzó hacia adelante, cortando el aire con la espada hacia el pecho de Lucas. Lucas se lanzó de lado por puro instinto, y la espada falló por centímetros. Cayó al suelo con fuerza, dejándolo sin aliento. «Dragones, corran», gritó, jadeando. «Fuera». Pero los dragones no corrieron. Atacaron. Golpeó al primer asesino como un misil, con las garras extendidas, rugiendo con una furia que Lucas nunca había oído. El asesino cayó con fuerza, su armadura chirriando al ser atravesada por las garras del dragón. Blas desató una ráfaga de fuego contra el segundo asesino, quien apenas logró levantar su escudo a tiempo. Storm se estrelló contra el tercero, girando la cola y destrozándole las piernas. Lucas retrocedió a gatas, con el corazón latiendo con fuerza. Agarró lo único que tenía a su alcance, una vara de metal para alimentarse de 1 metro de largo. Fue patéticamente inadecuado contra armas de energía, pero algo era algo. Raser pateó a As y disparó su arma. El rayo de energía golpeó a Storm en el hombro y ella gritó. El sonido de un dragón sufriendo fue horrible,
como metal desgarrándose y cristal rompiéndose al mismo tiempo. Se desplomó, saliendo humo de sus escamas. No. Lucas cargó hacia adelante sin pensar, blandiendo la varilla de metal con todas sus fuerzas. Le dio a Razer en la rodilla. La armadura se quebró y el asesino aulló. El revés fue tan rápido que Lucas no lo vio. El puño blindado de Razer lo golpeó en el pecho y Lucas salió volando hacia atrás. Golpeó el muro del jardín con tanta fuerza que rompió la piedra, y luego se desplomó en el suelo. El dolor estalló por todo su cuerpo. Saboreó la sangre. Con la visión borrosa, vio al segundo asesino apuntando a Blas. No, susurró, intentando levantarse. Sus piernas no le funcionaban bien. Por favor, no. Disparó el rayo de energía. Lucas se lanzó hacia adelante, sin pensar, solo reaccionando. El rayo dirigido a Blas lo alcanzó, justo en su izquierda brazo. El dolor era indescriptible, como si alguien hubiera reemplazado su sangre con fuego líquido. Gritó. Se volvió completamente loca. Exhaló fuego tan caliente que convirtió la arena en vidrio, obligando a dos asesinos a retroceder. Blas, al ver a Lucas sangrando en el suelo, lanzó un rugido que sacudió todo el jardín. Incluso herida, Storm se puso de pie con dificultad, colocándose sobre el cuerpo de Lucas. Entonces llegó la emperatriz. Lucas había pensado que era aterradora ese primer día en el jardín. Se había equivocado. Eso había sido ira. Esto era furia. Kirasa se materializó en una explosión de luz y poder que los derribó a todos. Sus escamas brillaron con un blanco puro tan brillante que dolía mirarlas. La temperatura se disparó al instante. Las plantas se marchitaron por el calor que irradiaba su cuerpo. Se movió más rápido de lo que pensaba. El primer asesino murió antes de que pudiera gritar. Su cuerpo simplemente se desintegró bajo sus garras. El segundo logró levantar su arma. Ella la atrapó, la aplastó hasta convertirla en polvo y luego lo levantó por el cuello. ¿Quién te envió? Su voz podría haber destrozado planetas. El asesino gorgoteó algo. Ella apretó más fuerte. ¿Quién? ¿Fine? Jadeó. El consejo intentaba salvar al imperio. Ella le rompió el cuello y lo dejó caer. Razer, el último en pie, intentó correr. Dio 3 pasos antes de que ella lo atrapara. Lo que le hizo a continuación, Lucas no pudo verlo. Cerró los ojos. El dolor del brazo era demasiado intenso para concentrarse en otra cosa. De repente, ella estaba a su lado, sus enormes manos increíblemente delicadas al levantarlo. No, 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 susurró con la voz quebrada. Tú no. Mi hijo no. Los dragones, logró decir Lucas con los dientes apretados por el dolor. Storm está herida. Ayúdenla primero. Los equipos médicos vienen por todos ustedes. Lo abrazó contra su pecho y Lucas sintió su corazón latir con fuerza. Quédense conmigo. ¿Me oyen? Quédense conmigo. Los dragones se agruparon a su alrededor, gimiendo. Aslamió el rostro de Lucas, con los ojos abiertos por el miedo. Blas se apretó contra la emperatriz, buscando consuelo y dándoselo. Storm se acercó arrastrándose, con la sangre goteando de la herida de su hombro. Estoy bien, mintió Lucas porque los dragones parecían tan asustados. Todos estamos bien. Nos protegimos mutuamente. Fue entonces cuando Storm hizo algo imposible. Abrió la boca y sopló sobre el brazo herido de Lucas. No fuego normal, sino llamas doradas que no quemaban. Se sentían cálidas y hormigueantes como la mejor almohadilla térmica del mundo. El dolor empezó a disminuir. La emperatriz jadeó. El fuego de la unión. Le estaba dando el fuego de la unión. La piel quemada de Lucas empezó a sanar. Pero donde había estado la herida, algo nuevo creció. Escamas. Pequeñas escamas de dragón y tonos plateados y dorados que se extendían por su brazo como un tatuaje viviente. Los equipos médicos invadieron el jardín, con sus equipos flotando alrededor de Lucas y Storm. Pero la emperatriz no soltó a Lucas,
y los dragones no se alejaron. Permanecieron juntos, una extraña familia unida por algo más profundo que la especie o la lógica. «Te tengo», murmuró la emperatriz a Lucas mientras los sedantes empezaban a anestesiarlo. «Los tengo a todos, y quemaré el mundo antes de permitir que alguien vuelva a lastimar a mi familia». El último pensamiento de Lucas antes de que la oscuridad lo envolviera fue que la creía completamente. Lucas despertó en el centro médico del palacio 3 días después. Su brazo estaba envuelto en vendas que brillaban suavemente con tecnología curativa, pero podía ver los bordes de sus nuevas escamas de dragón asomando. Brillaban al recibir la luz, hermosas y extrañas, un recordatorio permanente de lo que Storm había hecho por él. La emperatriz estaba sentada junto a su cama, y tenía un aspecto terrible. Sus escamas eran de un gris apagado, el color del agotamiento y la preocupación. Cuando vio que abría los ojos, el alivio inundó su rostro. «Los dragones». Lucas gruñó secamente. «Vivos, sanos, volviendo loco al personal médico porque siguen intentando entrar en tu habitación». Esbozó una débil sonrisa. El hombro de Storm se curó por completo. Se había negado a comer hasta que pudo verte. Lucas intentó incorporarse, haciendo una mueca. «¿Y mi padre? ¿Sabe lo que pasó? Ha estado aquí todos los días. Finalmente lo mandé a descansar hace 1 hora». La emperatriz extendió la mano y le acomodó la almohada con cuidado. «Le conté todo sobre los asesinos. Sobre Time y los miembros del consejo que nos traicionaron». Sus escamas brillaron de un rojo oscuro. «Ya se han ocupado de ellos». Lucas no preguntó qué significaba eso. No estaba seguro de querer saberlo. La emperatriz respiró hondo. «Hoy hago un anuncio. A todo el imperio. Ahora eres oficialmente mi hijo adoptivo. Príncipe Lucas de la casa Kiraa, protegido por la ley imperial con todos los derechos y privilegios que ello conlleva». Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. «¿Qué? Pero yo solo. Eres el chico que salvó a mis dragones. Quien me enseñó a ser más que una simple emperatriz que se ganó el fuego del vínculo, algo que no ha sucedido en 3000 años». Su voz era firme. «Tu familia, y yo protejo a la mía». La explosión política que siguió probablemente podría verse desde el espacio. Medio imperio estaba indignado. ¿Cómo pudo la emperatriz adoptar a un extraterrestre? Un niño humano sin sangre real, sin herencia imperial, sin entrenamiento adecuado. La otra mitad sentía curiosidad, intriga por este movimiento sin precedentes. ¿Qué significaba para las relaciones humanas entre las mandíbulas? El padre de Lucas, un mecánico llamado Danny Patterson, se encontró de repente viviendo en el Palacio Imperial con su hijo de 8 años, que ahora era técnicamente un príncipe. Habría sido gracioso si no fuera tan abrumador. «Esto es una locura», dijo Danny por enésima vez, contemplando sus nuevas habitaciones, que eran más grandes que todo el centro comunitario de la colonia. «Lo sé, papá», respondió Lucas igualmente abrumado. «Pero los dragones me necesitan, y sinceramente, creo que la emperatriz también nos necesita». Danny miró a su hijo, las escamas de dragón en su brazo, la confianza en su voz que antes no tenía. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «No soy sabio. Solo presto atención». Durante el año siguiente, Lucas aprendió a desenvolverse en su extraña nueva vida. Estudió historia y costumbres imperiales. Aprendió 3 idiomas alienígenas. Asistió a las reuniones del consejo donde seres 10 veces mayores que él debatían políticas. Y cada día, pasaba horas con los dragones, que se volvían más magníficos con cada semana que pasaba. As, Blas y Storm se convirtieron en celebridades locales. Los ciudadanos se reunían solo para verlos volar sobre el palacio. Los niños los dibujaban. Los científicos escribieron artículos sobre su rápido desarrollo bajo el cuidado humano. El dragón parecía disfrutar de la atención, especialmente As, que era un presumido descarado. La vida había encontrado una extraña nueva normalidad. Entonces llegó la nave de la plaga.
Se adentró en el espacio imperial, transmitiendo señales de socorro automáticas. Cuando las naves militares la abordaron, encontraron a todos muertos y encontraron la fuente, un arma biológica, la misma enfermedad que había matado a los padres del dragón, pero mutada en algo mucho peor. La plaga se extendió como un reguero de pólvora. En una semana, millones estaban infectados. En 2 semanas, el número de muertos alcanzó los 10 millones y siguió aumentando. La biología cristalina de los Jaorin no ofrecía inmunidad natural. Su avanzada MLA medicina no pudo sintetizar una cura con la suficiente rapidez. El imperio, tan poderoso y antiguo, estaba indefenso ante algo que ni siquiera podían ver. La emperatriz enfermó el día 19. Lucas estaba junto a su cápsula médica, con las manos apretadas contra el cristal y las lágrimas corriendo por su rostro. Se veía tan pequeña allí dentro, tan vulnerable. Sus escamas se habían vuelto completamente grises, casi incoloras. Las máquinas monitoreaban sus constantes vitales, y cada pitido parecía una cuenta regresiva para perder a alguien a quien había llegado a amar. Los dragones se apretaban contra la cápsula por todos lados, gimiendo. No se habían separado de su lado desde que se desplomó. Dani estaba detrás de Lucas, con las manos sobre los hombros de su hijo, sin saber qué decir. «No la dejaré morir», susurró Lucas con fiereza. «No dejaré que ninguno muera». Corrió al centro de comunicaciones, prácticamente arrastrando a los operadores de sus sillas. «Conéctenme a la Tierra. No hay prioridad de emergencia. No me importa lo que cueste». La señal tardó 3 minutos en establecerse. Cuando el rostro del secretario general de la Tierra apareció en pantalla, Lucas no perdió el tiempo en palabras amables. «Necesitamos ayuda. Todo el imperio Yae se está muriendo por una plaga y no podemos detenerla. Por favor, son mi familia». La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los mejores equipos médicos de la Tierra lo dejaron todo. Naves de transporte surcaron el espacio a toda velocidad, llegando en cuestión de días. Médicos, biólogos, inmunólogos, investigadores, todos se ofrecieron como voluntarios para ayudar a un imperio alienígena del que la mayoría de los humanos apenas había oído hablar. La doctora Rebecca Walls, jefa del Centro para el Control de Enfermedades de la Tierra, echó un vistazo a las muestras de la plaga e inmediatamente comenzó a trabajar con los científicos de G-Torne. Lo que siguió fueron 3 semanas de la colaboración más intensa de la historia. 2 especies trabajando sin descanso, compartiendo todo lo que sabían. «El sistema inmunológico humano es caótico», explicó la doctora Walls al equipo médico imperial. «Evolucionamos en un planeta que nos atacó con todas las enfermedades posibles durante millones de años. Nuestros cuerpos aprendieron a luchar de maneras que la biología cristalina nunca necesitó desarrollar». Miró a Lucas. Tenía su brazo híbrido con escamas de dragón mezcladas con piel humana. «Y tú, niño, podrías ser la clave de todo». Lucas no lo dudó. «Usa lo que necesites. Mi sangre, médula ósea, lo que sea. Solo sálvalos». Lo increíble sucedió el día 23. Los anticuerpos humanos modificados y combinados con la biología híbrida de Lucas crearon algo nuevo. Algo que podría cerrar la brecha entre la fisiología humana y la de G-Torne. Una cura que ninguna de las especies podría haber desarrollado sola. Las primeras dosis fueron para los pacientes más críticos, incluida la emperatriz. Lucas se sentó junto a su cápsula, sosteniendo la mano de su padre, apenas respirando mientras le administraban la medicina. Las horas pasaron como años. Entonces sus escamas parpadearon. Solo el cambio más pequeño de gris a algo con color real. Sus signos vitales se fortalecieron. Abrió los ojos. «Lucas». Su voz era débil pero clara. «Estoy aquí». Sollozó. «Todos estamos aquí. Vas a estar bien». La cura funcionó. Las tasas de recuperación se dispararon en todo el imperio. Millones se salvaron. La medicina primitiva de la Tierra, combinada con la tecnología Yae y la biología única de un niño híbrido,
había logrado lo imposible. Las implicaciones políticas fueron asombrosas. ¿Cómo podía el imperio mantener su sentido de superioridad cuando los humanos acababan de salvarlo? ¿Cómo podían tratar a la Tierra como inferior cuando la ciencia humana resultaba esencial? La emperatriz, recuperándose en sus aposentos con los dragones acurrucados alrededor de su cama y Lucas dormido en una silla a su lado, tomó una decisión que cambiaría la galaxia. Convocó una sesión de emergencia del Senado Imperial. Cuando se presentó ante ellos, aún débil pero absolutamente resuelta, anunció el Tratado de Unidad. La Tierra recibiría plena participación en el imperio. No como súbditos, no como vasallos, sino como iguales. Nos salvó la especie que desestimamos por primitiva, dijo, y su voz resonó en cada rincón de la cámara. Nos salvó un niño al que habríamos ejecutado por intrusión. Nos salvó la compasión, la cooperación y el coraje de pedir ayuda. Miró directamente a los consejeros que se habían opuesto a sus cambios. Durante 3000 años, he creído que la fuerza significaba mantenerse solo. Me equivocaba. La verdadera fuerza consiste en saber cuándo pedir ayuda. La votación fue aprobada por abrumadora mayoría. 5 años después, Lucas se encontraba en un balcón con vistas a una colonia conjunta de mandíbulas humanas. Tenía 13 años, era más alto, con escamas de dragón que le subían por ambos brazos y parches en los hombros. Storm estaba posada a su lado. Ahora, del tamaño de una pequeña nave, sus escamas brillaban en la doble puesta de sol. Az y Blas volaban en círculos sobre él, jugando a la mancha entre las nubes. Abajo, los niños Hume y Hthorne jugaban juntos en parques. Los científicos colaboraban en centros de investigación. Los artistas creaban obras que fusionaban ambas culturas. Su padre tenía un taller mecánico que reparaba naves humanas y alienígenas. Al parecer, salía con una ingeniera Jaorin, algo en lo que Lucas se esforzaba por no pensar. La emperatriz se unió a él en el balcón, moviéndose en silencio. Lee, ¿en qué estás pensando? Qué rara es mi vida, admitió Lucas. Hace 5 años, solo era un niño persiguiendo una mariposa. Ahora soy un príncipe. Tengo escamas de dragón y se supone que debo dar un discurso en el Festival de la Unidad mañana. Nerviosa, aterrorizada, rió, el sonido cálido y genuino. Lo harás bien. Siempre lo haces. Miró hacia la colonia. Lo cambiaste todo, ya sabes, no solo para mí o los dragones, para miles de millones de seres en cientos de mundos. No hice nada especial, protestó Lucas. Solo alimenté a algunos animales hambrientos. No, la emperatriz le puso la mano en el hombro. Hiciste algo increíble. Nos mostraste que la compasión no es debilidad, que pedir ayuda no es fracaso, que diferentes especies pueden ser familia. Sonrió. Le enseñaste a una antigua emperatriz que la mayor fuerza es un corazón abierto. Storm retumbó en acuerdo, acurrucándose contra Lucas con cariño. Lucas pensó en todo lo que había sucedido. El terror de ese primer día, el intento de asesinato, la plaga, todo el miedo, el dolor y la incertidumbre. Y de alguna manera imposible, todo había conducido a esto, a la paz, a la amistad, a un futuro donde humanos y Jaorins construirían algo asombroso juntos. ¿Quieres saber lo realmente increíble?, dijo Lucas en voz baja. ¿Qué es eso? Nada de esto habría sucedido si alguien hubiera arreglado esas máquinas de alimentación a tiempo. La emperatriz lo miró fijamente un momento y luego se echó a reír. Lucas se unió a la risa y pronto ambos estaban doblados por la mitad mientras Storm los miraba como si hubieran perdido la cabeza. Porque a veces las cosas más increíbles del universo comienzan con los actos más pequeños de bondad. Un niño con una mochila llena de bocadillos, 3 dragones hambrientos y el coraje de ayudar incluso cuando tienes miedo. Eso es lo bueno de ser humano, pensó Lucas. Puede que no seamos los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más avanzados, pero nunca dejamos de preocuparnos. Y a veces eso es exactamente lo que el universo necesita.